Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Les tenemos que comentar al oído, queridos amigos, que hoy habrá el debate más extraño que se haya dado en la historia de Colombia. Los bandidos de las FARC emplazan al gobierno nacional a un debate político. Eso no estaba escrito, eso no estaba dicho. ¿Cómo le parece? Bandidos, asesinos, reclutadores de menores, narcotraficantes, ahora emplazan al gobierno utilizando unas curules que no se ganaron. Las FARC no se han ganado nunca una curul en ninguna parte. Nadie ha votado por ellos. Juan Manuel Santos les regaló 10 curules, haciéndole trampa al plebiscito que fue negado por el pueblo colombiano. ¿Cómo le parece, pues? El invento de Juan Manuel Santos. Ahí está el resultado. Era lo que faltaba, y a partir de las 2 de la tarde se convoca la plenaria del Senado de la República para un debate que adelantará la segunda vicepresidente de esa corporación, que es doña Griselda Lobo, la viuda de Tiro Fijo. Doña Griselda, ¿cómo le parece, pues? Donde le va a preguntar al gobierno qué pasó con la implementación del acuerdo. Cosas como, por ejemplo, el cuerpo élite para perseguir el paramilitarismo. Cosas como, por ejemplo, por qué la muerte de los líderes sociales y de los exmiembros de las FARC. Y me llama la atención que unen los dos asuntos. ¿Acaso los líderes sociales son tan cercanos a las FARC? Digo yo, a los exmiembros de las FARC. Me llama la atención esa conjunción que ellos han hecho para poder preguntar por el asunto. Pero pues además, doctor Fernando, de citar al ministro de la Defensa, de citar a la ministra del Interior, pues el hecho político. Las FARC llaman al gobierno para que responda por el incumplimiento de los acuerdos de La Habana. Bueno, muy bien. Esas sorpresas nos da la vida. Sorpresas nos da la vida. Y tenemos otros casos muy interesantes para conversar. Por ejemplo, que Claudia López se va a celebrar con sus amigos y termina siendo abucheada. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Incluso el esquema de seguridad tuvo que desplegar los escudos blindados para protegerla porque se le vino una turba encima. Esto en medio del homenaje a Dylan Cruz. Del homenaje a Dylan Cruz. Y el homenaje a Dylan Cruz se le hace porque estaba participando en una manifestación de protesta, en un caos en la ciudad, y fue desgraciadamente muerto por un proyectil disparado por la policía, de esos que normalmente no son letales, y este fue letal por desgracia. Lamentamos la muerte de Dylan Cruz, pero de ahí a convertirlo en un héroe nacional, pues hay una diferencia grande, no hay duda ninguna. Bueno, y ahora tenemos de gran personaje de la política a Juanita Gobertus. ¿Cómo es esto? Pues Juanita Gobertus anunció ya que ella no regresará al Congreso de la República, pero además después de aquellos debates que hizo, después de haber conmovido, después de haber conmovido la política colombiana, anuncia que no regresa, y ya entendemos por qué no regresa. Ella, parece ser, irá entonces ahora como fórmula vicepresidencial, al parecer, de nada más y nada menos que Sergio Fajardo, candidato a la presidencia. Sergio Fajardo, candidato a la presidencia, y Juanita Gobertus, vicepresidente. Bueno, la fórmula ideal. Me parece que los dos son de centro. Es decir, que ninguno de los dos sabe dónde está. No, pero yo le digo, Juanita Gobertus está mucho mejor preparada que Sergio Fajardo, me parece a mí, pero bueno. Bueno. ¿Y cómo les pareció la carta de la señora que abrió el espacio para la transición entre Trump y Biden? ¿La vieron? Una señora que dice: me amenazaron de muerte. Yo tengo la facultad, es mía, de abrirle el espacio a la transición.
y estaba estudiando el tema, no tenía ninguna presión de la Casa Blanca y recibí amenazas de muerte por correo electrónico, por todos los caminos. Me amenazaron, me iban a matar. ¿Quiénes? Pues obviamente los interesados en la transición, ¿o no? Entonces, es una transición que se hace con la amenaza de muerte de la persona que le abre espacio. Qué grave, ¿no? Pues es escalofrío. Eso que pasa en cualquier país, ¿verdad? Lo escucharíamos con mucha naturalidad en cualquier otra nación. Pero que en Estados Unidos se escuchen estas cosas, bueno, aterrador. Muy bien, muy bien. En el mundo sube el valor de las acciones, sube el valor del petróleo por el anuncio de transición de Biden y por la esperanza de la vacuna. A mí me parece que es mucho más por la esperanza de la vacuna. Sí, sobre todo por eso. Pues claro, pues es que la vacuna sí abre espacio a que la gente pueda vivir y pueda trabajar. Pero yo insisto, se demorará, ¿no? Esto no será de la noche a la mañana y de aquí a que se logre pues una inmunidad amplia, seguiremos usando el tapabocas de manera juiciosa, pero durante mucho tiempo todavía. Ay, María, eso está temible y ahora viene en los Estados Unidos la Acción de Gracias y en todas partes las fiestas de Navidad. Y entonces no, fiesta la de Brooklyn. Yo no sé si ustedes vieron el video verdaderamente aterrador. 7.000 judíos ortodoxos en Brooklyn reunidos en una sinagoga celebrando un bautizo, un matrimonio tal vez. No, aterrador. Las autoridades del estado de Nueva York están muy preocupadas por esa celebración que, de nuevo, reunió a 7.000 personas. Fue secreta y se mantuvo en secreto durante 2 semanas. Bueno, pues, pero hay videos de ella. Hubo una mucha mejor, que fue un entierro en Barranquilla con champeta. No, bueno, pero pero son sí 7.000 personas, sí, pero estos son pero 7.000 personas encerradas en una sinagoga, doctor Londoño. Bueno, sí, pero yo no sé pues estos cuántos eran, pero allá estaban bailando champeta. Lo que hay que ver, sí, señor. Claro, y entonces después se preguntan y que no hay camas suficientes y que qué es lo que está pasando. Entonces ahí pues tenemos las realidades dramáticas que estamos viviendo. Bueno, volvamos aquí a lo nuestro, volvamos a la parroquia. ¿Y qué es el cuento de que ahora Tomás Uribe cabeza de lista al Senado? Ya lo bajaron de candidato a la presidencia y lo pusieron a encabezar. Bueno, pero pues él mismo dijo que a la presidencia no, y ahora pues claro, le calientan el tema entonces del Senado, ¿no? Plan B, Senado. Yo no sé. Pues no, no, él no está en hacer política. Pero él es empresario, pero si lo ha dicho, yo quiero ser empresario, esa es mi vocación, eso es lo que quiero ser. ¿Quién es el que está empeñado en hacerlo político? ¿Quién? Pues me parece haber visto quién habrá sido, Carlos Felipe Mejía, tal vez el que propuso el nombre de... Puedo estar equivocado, pero no, me parece no, haber visto... No creo, no creo. Lo apoya como candidato presidencial, según un trino que le leí ayer, pero no sé de dónde sacaron la especie. El caso es que hoy a través de los medios de comunicación ya empieza a circular la nueva especie de Tomás Uribe, cabeza de lista del Centro Democrático para las elecciones a Senado en el año 2022. Lo que escribió Carlos Felipe Mejía en Twitter fue: Tomás Uribe sería un extraordinario candidato y presidente, todo el apoyo. Fue lo que escribió Carlos Felipe Mejía. Ok, entonces no fue él, sí. Muy bien. Entonces, pues, nuestros respetos por Carlos Felipe Mejía, por lo que está pensando y por lo que piensa cualquiera. Aquí somos partidarios del libre examen. No, de están la en su derecho de de proponer candidatos, de precandidatos. Ni más faltaba. Pues, ¿cómo no? Ni más faltaba que fuera de otra manera. ¿Para dónde va Rodrigo Lara? Porque ya Benedetti cogió camino para las toldas de Petro. Roy Barreras no sabe uno dónde está y está fundando un organismo con nombre de alucinógeno, el LSD. ¿Y Rodrigo Lara? Va detrás de Roy en el LSD, en la idea de fundar un nuevo liberalismo que
le dé una alternativa a los colombianos políticamente. Él no regresará, por lo que hemos sabido, no regresará al Congreso de la República, no por ahora, se va a dedicar a hacer política para crear ese movimiento, ese partido, y no sabemos si lo va a hacer al lado de Roy Barreras, que sería lo natural, porque recuerden ustedes que de siempre lo advertimos, la idea era trabajar Roy Barreras y a Rodrigo Lara. Y pues vamos a ver qué ocurre, pero lo que sí sorprende es qué va a pasar, por ejemplo, con el antiguo jefe de Rodrigo Lara. ¿O será que no era el jefe? Porque yo creería que sí, Vargas Lleras. Vargas Lleras, quien siempre fue el jefe de Cambio Radical, nos cuentan, regresaría, no esta vez con intención de llegar a la presidencia, sino de volver al Senado de la República y seguramente darle un gran aire y rescate a su propio partido, Cambio Radical. Y entonces cuando viene Vargas Lleras a revivir, a darle respiración artificial a Cambio Radical, se va Rodrigo Lara, que era su hombre de confianza. No, yo creo que el hombre de confianza lo es hace mucho tiempo Germán Barón Cotrino. Bueno, sí, bueno, pero ese sí, claro. Pero sí, Rodrigo Lara era uno de los pilares de Cambio Radical, no tengan la menor duda. Sí. Rodrigo Lara lo era. Vamos a ver qué le significa eso al partido, ¿no? Pero también alguien, yo no sé si con buena o mala intención me decía, oiga, pero párale bolas porque Rodrigo Lara inclusive quiso acercarse al Partido Verde. Yo decía, pero imposible. Pues yo no veo a Rodrigo Lara acercándose al Partido Verde. Aunque pues la política es dinámica. Si Benedetti terminó en el petrismo, pues cualquier cosa puede pasar. Ay, Dios mío. Benedetti dice que el que no se voltea no se asa. Eso no tiene importancia ninguna. Me parece a mí. Bueno, le iba a hablar de un tema y me cortó la inspiración. A ver de qué les íbamos a hablar. Bueno, ya me volverá. Recordemos lo que pasó anoche con Claudia López, Sergio. No, increíble, de verdad. Víctima de su propio invento, pues fue allá a tratar de politiquear en el homenaje a Dylan Cruz y bueno, salió abucheada y tuvo que salir protegida por su esquema de seguridad. Porque obviamente pues sentó muy mal que ella estuviera allá, le sentó muy mal a los familiares de Dylan Cruz y a la gente de Petro principalmente, que es la que atiende esas manifestaciones, y bueno, tuvo que salir en carrera. Se expuso doña Claudia López porque le lanzaron objetos. El cuerpo de seguridad es muy pequeño realmente para atender la turba que la sacó corriendo. Ella no corrió por no verse seguramente cobarde huyendo de la escena, pero sí fue un muy mal momento y muy angustiante. A paso apresurado. Y vi a los gestores de convivencia, que son personas, ciudadanos como usted o yo, que no tenemos armas, que no tenemos escudos, que no tenemos chalecos, que no tenemos nada diferente. Ellos tomados de la mano formando un escudo, ¿no? Sí, señor, haciendo un anillo de seguridad para evitar que llegaran a Claudia López. Pero vaya que son un poco desagradecidos estos manifestantes, ¿no? Porque pues a fin de cuentas Claudia López es la que les ha dado todos los permisos para que puedan marchar y manifestarse cada vez que les viene en gana. Así es. Les tengo una cifra. ¿Cuánto cree que pierde el transporte aéreo global entre 2020 y 2021 por la pandemia? Todo y más. 157.000 millones de dólares. Dan la cifra muy precisa. Debe haber cálculos muy exactos sobre eso. 157.000 millones de dólares. A propósito, Avianca ya no va a recibir el crédito del gobierno. Y Avianca está adelantando conversaciones, entonces, ¿con quién? ¿Quién le va a poner capital a Avianca que está quebrada? Bueno, recordé lo que les iba a contar. Les recomiendo un artículo de Emilio Sardi sobre el MIU de Cali. Un absoluto desastre. No tiene clientela suficiente, no hay transporte para esas rutas, fue mal planeado, fue mal ejecutado, está quebrado,
está viviendo de aportes que le paga un municipio que no tiene con qué mantener esa quiebra. Claro, y ahora más difícil la situación, pues en medio de la pandemia, tanta gente que ha dejado de utilizar el transporte masivo, no solamente en Cali, sino en las principales ciudades del país. Obviamente en Bogotá vemos el Transmilenio con una mucho menor afluencia, y esto pone en aprietos a los operadores de los sistemas de transporte masivo, y obviamente terminan siendo subsidiados con los impuestos de los ciudadanos de cada municipio o distrito. Complicado lo del mío, y complicada la situación de seguridad también a bordo de estos sistemas. Veíamos con horror lo que ocurría el fin de semana cuando precisamente en una estación del mío asesinaban sin reparo alguno a una señora de 46 años frente a 2 menores de edad. Porque pues bueno, la vida en Colombia no vale mucho. La gran noticia en los Estados Unidos, dice aquí una cadena radial, es que Trump autorizó la entrega de recursos a Joe Biden. No, eso lo autorizó una señora que dirige una oficina que tiene ese encargo y que obró sin ninguna presión de la Casa Blanca. Obró porque le pareció que debía obrar y porque fue amenazada de muerte. De muerte. O usted autoriza ese recurso o la matamos, y amenazaron hasta a sus perritos. Le matamos a los perritos también. Bueno, me parece de la mayor gravedad que a la gente la amenacen de esa manera. Me parece de la mayor gravedad, Demar, resabios que uno tiene como abogado probablemente, ¿no? El presidente Sarkozy de Francia está siendo juzgado. ¿Y sabe cuál es la base de las acusaciones que hay en su contra? Señor. Conversaciones que le interceptaron con sus abogados. Ya en Francia, pero ¿cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece? Aprendieron ¿Dónde de queda? Lo que pasa en Colombia. Exactamente. ¿Dónde queda la reserva profesional? ¿Dónde queda el derecho a la intimidad? Eso en el país de los derechos humanos que es Francia. Ahí sí diríamos, qué esperanza, qué esperanza. Pues esperanza, a propósito de esperanzas aquí, Sergio. ¿Cuáles tiene usted? Porque, por ejemplo, los medellinenses que quieran ir a la costa están perdiendo la esperanza. En este momento cerrada la vía a la costa desde Antioquia porque en Tarazá la situación está muy complicada. La paz. Del orden público. La paz, Sergio. La paz es que estamos en paz, ¿no? Solo que no se puede andar por carretera. Solo que a la gente la matan en los campos, solo que seguimos de masacre en masacre como la de Betania, 10 muertos en Betania. A ver, cuénteme, si no es por narcotráfico, ¿a cuenta de qué? Es que cosechaban café. Dígame, alguien que coseche café, ¿a quién le hace daño? ¿A quién? Van 10 muertos en Betania. La paz. No, es un tema de narcotráfico, ¿no? Lo ha dicho el ministro, lo ha dicho el presidente. Pero seguimos esperando el tema de la fumigación que haría que se pueda enfrentar el asunto. Pero ¿sigue en el congelador o sigue guardado? Porque no vemos pasos que vayan en ese sentido en lo inmediato. Bueno. Y algo que yo no he podido entender nunca, conozco bastante bien a la Argentina, la recorrí muchas veces, fui huésped de la ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades que era en su momento, me dicen que ha decaído mucho, de las más hermosas del mundo, y nunca pude entender la tragedia del pueblo argentino, sus superinflaciones, sus niveles de pobreza. Nunca lo pude entender porque es un país que lo tiene todo. A la Argentina no le falta nada. Oí una vez en una conferencia diciendo, es que eso pasa porque el argentino tiene un antitalento político. El argentino no, los argentinos en su conjunto. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Por qué son pobres debiendo ser los más ricos de este continente y quizás del mundo? Javier Milei, economista argentino, estará con nosotros en un minuto y les hablábamos al oído.